Razones para exhortar a los jóvenes es mi tema en esta oportunidad. De verdad que en estos días he tenido un gran peso por la juventud, por los jóvenes, y es lo que me motiva a impartir esta charla. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 6. Tito capítulo 2, versículo 6. Dice el texto: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hay tres cosas a las que deseo llamar la atención de ustedes en cuanto a este texto. En primer lugar, ¿quiénes son las personas que el apóstol Pablo tiene en mente cuando le da este mandato a Tito? Obviamente, los jóvenes de la iglesia. El texto dice: exhorta a los jóvenes. En segundo lugar, ¿qué era lo que Pablo esperaba que Tito hiciera con estos jóvenes? Bueno, el texto dice: exhórtales. Y tercero, ¿cuál era el contenido de la exhortación que Pablo esperaba que Tito le transmitiera a los jóvenes? Dice Pablo que sean prudentes. También podemos traducir esta frase: que tengan dominio propio, una mente sobria, buen juicio. En otras palabras, Pablo está diciendo: Tito, es tu deber como pastor de la iglesia exhortar a los jóvenes a que tengan dominio propio, sobriedad, buen juicio. Fíjense, el apóstol Pablo entendía que la labor de Tito como pastor de la iglesia incluía exhortaciones muy específicas a los jóvenes que asistían a la iglesia. Y por supuesto, hermanos, eso quiere decir consecuentemente que Pablo esperaba también que los jóvenes que asistan a la iglesia prestaran atención a las exhortaciones de los pastores. Pablo espera que los jóvenes de la iglesia no se hagan del oído sordo a las cosas que se les exhorta. Y mi propósito en esta mañana es seguir el consejo de Pablo en este texto y traerles algunas exhortaciones que tienen que ver de manera particular con esta etapa de la vida en la que ustedes están. Ahora, jóvenes, no olviden una cosa: los de edad más avanzada, como sus padres, también fueron jóvenes y por lo tanto, ellos saben que en algunos casos, a veces en muchos casos, los jóvenes no aprecian, sino que más bien rechazan las exhortaciones de los adultos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, pero quizás la más común de todas es que los jóvenes tienden a tener el prejuicio, la idea, de que a medida que los años avanzan, las personas se vuelven más serias, más rígidas, menos divertidas, menos propensas a la alegría y al disfrute de las cosas que son propias de la adolescencia, y eso cierra entonces sus oídos a lo que los adultos pueden decirles. Algunos de ustedes presuponen, de hecho, que todo consejo que venga de un adulto no será muy divertido ni tampoco muy agradable. Y probablemente, de hecho, muchos de ustedes vinieron aquí hoy con ese prejuicio en el corazón. Vinieron con el prejuicio de que no quieren oír lo que se les va a decir. Ahora, yo debo decirles de antemano, por ser justo con ustedes, que es cierto que algunos adultos olvidan a veces que los adolescentes tienen un temperamento que les hace tomar las cosas más simples del mundo como las más extraordinarias y extravagantes, y por eso muchas veces ustedes se comportan de la manera en que lo hacen. Y déjenme decirles algo, jóvenes, eso es apropiado, eso no está mal en sí mismo, porque no sería apropiado de ninguna manera que un joven de 15 años se comporte y vea la vida con la misma gravedad con que la ve un hombre de 40 o de 50. Yo creo que un joven así está mal, eso no es normal, algo no está funcionando bien. Así que, jóvenes, cuando nosotros venimos ante ustedes, entendemos eso. Ahora, vamos también a ser justos por el otro lado. No siempre que los adultos dicen no a algo que parece inocente y divertido es porque sea un aguafiestas, o sea, una persona que no sabe disfrutar la vida y tampoco quiere que otros la disfruten. Lo que probablemente esté sucediendo, joven, en este caso, es que el adulto está viendo lo que tú por tu inexperiencia no puedes ver como joven.
El adulto está viendo el anzuelo detrás de la carnada porque es muy probable que él mismo pasó por una experiencia similar y sufrió los daños. Él sabe que eso que parece inocente y divertido no es tan inocente ni divertido como parece. Él sabe también por su propia experiencia o por la experiencia de otros que algunas decisiones tienen consecuencias a largo alcance, consecuencias que se arrastran a través de toda una vida. Es por eso, jóvenes, que Dios los exhorta a través de su palabra para que ustedes aprendan de la experiencia de los adultos. Y Él exhorta a los adultos a exhortar a los jóvenes. El libro de Proverbios está repleto de exhortaciones en ese sentido. Por ejemplo, dice Proverbios 1:8, Hijo mío, no menosprecies la enseñanza de tu padre, ni descuides la enseñanza de tu madre. Proverbios 2:1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4, versículo 1, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y versículo 10, Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y finalmente, Proverbios capítulo 5, versículo 1, Hijo mío, está atento a mis razones, a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Con esto en mente, quisiéramos hablar bajo el tema razones por las que debemos exhortar a los jóvenes y los peligros que les acechan. Hoy nos vamos a limitar simplemente a ver las razones por las que debemos exhortar a los jóvenes y la próxima semana, en mi próxima entrega, veremos cuáles son los peligros que acechan a los jóvenes. Así es que comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Por qué se hace necesario exhortar a los jóvenes? ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es necesario exhortar a los jóvenes? Bueno, por 4 razones. Primero, es necesario exhortar a los jóvenes porque la muerte y el juicio están delante de los jóvenes, al igual que delante de todo el mundo. El problema es que los jóvenes parecen olvidarlo. ¿Por qué debemos exhortar a los jóvenes? En primer lugar, porque la muerte y el juicio están delante de los jóvenes, al igual que delante de todo el mundo. El problema es que los jóvenes parecen olvidarlo. Los jóvenes se ven a sí mismos tan jóvenes, tan fuertes, tan llenos de vida y de salud, que a ellos no les parece apropiado pensar en la muerte. Eso es algo que se ve tan lejano en el futuro que ya tendremos tiempo para pensar en eso después. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente es la muerte una realidad tan lejana? ¿Es la muerte algo que se encuentra tan lejos? Realmente no. Podemos decir esta mañana que por el hecho de pertenecer a una raza caída, todos nosotros comenzamos a morir desde el mismo momento en que nacimos. Todos nosotros comenzamos a morir desde el mismo momento en que nacemos. Todos nosotros nos encaminamos sin lugar a dudas hacia ese punto. Cada día que pasa, cada hora, cada minuto, estamos más cerca de la muerte que antes. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Nadie podrá evadir esa cita y nadie llegará tarde. Todos responderemos puntualmente al llamado de la muerte y todos compareceremos sin lugar a dudas ante el tribunal divino para rendir cuentas. Nadie podrá retrasar ese momento ni siquiera un segundo de reloj. Y a todo esto debo añadir que nadie sabe con seguridad cuándo se producirá ese llamado.
ni cuáles serán las circunstancias en que se producirá. Puede ser algo repentino, tan repentino que ni siquiera nos dé tiempo para pensar y reflexionar. Y déjame decirte algo, joven, no hay que estar en un peligro evidente para estar en peligro de muerte. Los jóvenes que fueron sorprendidos y asesinados mientras celebraban el Festival de Música Electrónica en Israel no se imaginaron que esa mañana del sábado militantes palestinos asaltarían el festival con armas de fuego y como parte de un ataque sorpresa a Israel ese sábado. Y lo que debió ser un momento de fiesta terminó para esos jóvenes convirtiéndose en una pesadilla, porque mientras disfrutaban bailando al aire libre, fueron testigos y víctimas del comienzo del peor ataque terrorista de toda la historia del país. La vida nuestra es muy frágil, sumamente frágil. Es frágil para el que tiene 60 años, es frágil para el que tiene 15 o 18. Esa es la realidad de nuestra existencia en este mundo. Pero los jóvenes no parecen estar pensando en eso a menudo. Ellos tienden a pensar que siempre habrá un mañana en el que podrán tomar las cosas en serio. Una vez un pagano le dijo a otro que le advertía de un peligro: las cosas serias para mañana. Pero ese mañana nunca llegó. No te jactes del día de mañana, dice Proverbios 27:1, porque tú no sabes qué traerá de sí el día. De hecho, nadie está seguro aquí que se va a levantar mañana. Nadie puede estar seguro de que habrá un mañana para él. Por eso alguien dijo una vez que mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. Algunos no se convierten porque dicen, algún día me convierto. Pero yo te pregunto, ¿y cómo sabes tú que siempre habrá un después para ti? ¿O es que acaso piensas que vivirás una larga vida? Y si es así, ¿cómo tú lo sabes? ¿Qué bases tienes para pensar que vivirás una larga vida? Es más, aun si llegaras a vivir una larga vida, créeme, joven, que después te darás cuenta que no era tan larga como parecía. La vida no es tan larga como parece. Dice la Biblia que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, versículo 14. Por eso, joven, debemos exhortarte porque la muerte y el juicio están delante de los jóvenes, lo mismo que delante de los demás, pero los jóvenes no parecen pensar en eso muy a menudo. En segundo lugar, ¿por qué debemos exhortarte? Porque lo que los jóvenes serán mañana con toda certeza dependerá de lo que son ahora. Y parece ser que los jóvenes olvidan esto también. En la vida hay una ley de siembra y de siega. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, que tú cosechas lo mismo que tú siembras. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una regla elemental de agricultura que se aplica perfectamente a muchas otras cosas. No podemos, por ejemplo, sembrar mangos y cosechar aguacates. ¿Por qué? Bueno, porque en esa semilla de mango que se siembra en la tierra están encerrados todos los elementos que madurarán de una forma determinada para que crezca un árbol determinado. Y lo que este texto está diciendo aquí es que con los seres humanos ocurre un proceso similar. El período de la niñez y de la adolescencia es el período de siembra de muchas cosas que nos acompañarán durante nuestra vida adulta, buenas y malas. ¿Y sabes qué? Algunas de esas cosas nos harán sufrir enormemente. Por eso, joven, debemos exhortarte porque muchos de ustedes no consideran el hecho de que están sembrando hoy muchas de las desgracias que ustedes tendrán que cosechar mañana. Cada día que pasa, o te acercas a Dios o te alejas más de Él. Por cada año que tú continúas sin arrepentirte, la pared divisoria entre tú y el cielo se hace más alta, más gruesa, y el abismo que has de cruzar se hace más profundo y más ancho. Escúchame bien,
Cada día que pasa o te acercas más a Dios o te alejas más de Él. Por eso los jóvenes deben ser exhortados. En tercer lugar, ¿por qué deben ser exhortados los jóvenes? Porque el diablo pone especial atención en destruir las almas de los jóvenes y parece ser como si ellos no lo supieran. Ahora sabemos que Satanás intenta destruir el alma de todo el mundo, niños, jóvenes y viejos. Ese es el placer de Satanás, esa es su dedicación, su labor. No obstante, él parece poner especial atención en los jóvenes. Ahora, ¿por qué? Porque él sabe que ellos formarán la próxima generación y dañar a los jóvenes es acelerar el proceso de descomposición de la sociedad y es avanzar la corrupción que hay en el mundo. Satanás aprovecha la falta de experiencia de los jóvenes para que éstos compren su mercancía, una mercancía que nunca parecerá lo que en verdad es. No olviden, jóvenes, que Satanás es un maestro del engaño y él no solamente disfraza su veneno, sino que también te arroja polvo en los ojos para que no puedas ver claramente cómo él está tratando de destruirte. Como dice un autor, él se alegrará si logra hacerte considerar lo malo bueno y lo bueno malo. Él pintará, adornará y vestirá el pecado para hacer que te enamores de él. Él exaltará los placeres de la maldad, pero esconderá el aguijón que se encuentra detrás de ella. Te promete todo, como lo hizo con Cristo, si le sirves solamente a Él. Ahora, joven, déjame advertirte, si decides servirle solamente a Él, tarde o temprano Satanás te pasará la factura porque Él no hace nada de balde. Óyeme, Satanás no hace nada que no vaya destinado a la destrucción y miseria de aquellos que son suyos. Así que, joven, cuidado con hacer alianza con el enemigo de tu propia alma. Y no olvides ni por un momento qué clase de enemigo es este. En primer lugar, es un enemigo que no descansa, nunca duerme, nunca toma vacaciones, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro 5:8. Puede ser que tú seas descuidado con tu alma, pero él no. Tú eres descuidado con tu alma, pero el diablo no. Él no descuida tu alma ni por un momento, porque él la quiere para sí, para hacerla tan miserable como él es. Segundo, es un enemigo astuto, Satanás. Por más de 6,000 años, él ha estado trabajando en el corazón de los hombres y por lo tanto, él los conoce muy bien. Él sabe qué tentación es más apropiada para tu edad y cuáles son las circunstancias más propicias para hacerte caer en sus garras. Él sabe cuáles son tus debilidades. Satanás sabe cuál es la música que alegra tus oídos. Y no importa dónde vayas, allí tendrá él alguna trampa preparada para ti. Es más, ni siquiera aquí en la iglesia te libras de sus ataques. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que es aquí donde la alianza que tú tienes con él puede quebrarse a través de la predicación del evangelio y por eso traerá calor y muchísimas cosas a tu mente para que tú no escuches la predicación de la palabra de Dios. O usará algún tonto al lado tuyo para que te distraiga. No seas tú tan tonto como él. Satanás usará todos los medios a su alcance para distraerte durante la predicación. Y si acaso hubo algo en la prédica que llamó poderosamente tu atención o que te hizo reflexionar de momento, él tratará por todos los medios posibles de anular ese efecto por medio de los placeres y afanes de este mundo. En Lucas capítulo 8, versículo 12, Cristo dijo que cuando uno va a la iglesia y escucha la palabra y esa palabra no penetra profundamente en el corazón, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado. ¿Sabes qué significa eso, joven? Que tan pronto terminemos este tiempo aquí, el diablo entrará en operación.
Está en operación ahora para distraerte, pero si algo capturó tu atención, el diablo tratará de arrancártelo tan pronto salgas por esa puerta. Joven, este enemigo, como ha dicho alguien, está trabajando arduamente para destruirte sin importar lo poco que puedas reparar en ello. Los jóvenes son el premio por el cual Satanás está contendiendo de manera especial. Él prevé que ustedes habrán de ser las bendiciones o las maldiciones de su generación. Él lo sabe. Y Él está haciendo todo lo posible para conseguir alojamiento en tu corazón desde ahora, de modo que tú puedas ayudarle a promover su reino de muerte. Satanás, querido joven, te está enrolando para su causa ahora. Es por eso que debemos exhortarte. Es por eso que debemos insistir y tratar de hacerte reaccionar, porque Satanás está tratando con diligencia de destruirte para siempre y muchos de ustedes no parecen estar al tanto de sus maquinaciones. En cuarto lugar, ¿por qué debemos exhortar a los jóvenes? Por el dolor que les evitará el comenzar a servir a Dios desde ahora. Por el dolor que les evitará el comenzar a servir a Dios desde ahora. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y un homicida. ¿Qué significa eso? Que cuando él miente, lo hace con intenciones asesinas. Y una de sus mentiras más comunes es que si tú comienzas a servir a Cristo desde temprano en tu vida, te vas a perder de muchos placeres. Satanás, joven, es un mentiroso. Todo lo que él dice es pura mentira. Por tanto, esto tiene que ser mentira también. De hecho, la verdad es exactamente lo inverso. El pecado es una fuente inagotable de dolor. Huir del dominio del pecado desde ya, desde temprano, nos librará de muchos dolores futuros. ¿Cuántos adultos no son hoy adultos amargados y fracasados por el daño que se hicieron a sí mismos durante su juventud? Por causa del tiempo que malgastaron, los errores que cometieron, algunos de los cuales nos acarrean consecuencias de largo alcance, las oportunidades que desecharon, las malas decisiones que tomaron por despreciar buenos consejos, están cosechando para el resto de su vida el pecado que cometieron siendo jóvenes. Joven, abre los ojos, porque el pecado es engañoso y no vayas a creerte que tú eres inmune, porque todos los que han pasado por alto esa advertencia han tenido que cosechar su necedad. Joven, es de todo esto y mucho más que quisiéramos librarte y por eso te exhorto hoy. Pregúntale a los cristianos que han conocido al Señor en su edad adulta si ellos hubiesen preferido conocer el Evangelio cuando estaban más jóvenes. Pregúntale y te aseguro que su respuesta será afirmativa. De hecho, yo conocí al Señor a la edad de 16 años y lamento haberlo conocido tan tarde. Bien, he aquí las razones por las que debemos exhortar a los jóvenes. Ahora, para concluir, quisiera preguntarte algo. Joven, ¿son válidas las razones que hemos visto hoy? ¿Es cierto que la muerte y el juicio están delante de los jóvenes lo mismo que delante de los demás? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto, jóvenes, que lo que ustedes serán mañana depende en mucho sentido de lo que son ahora? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no que así como existe Dios, existe un diablo y que este ser maligno está dedicado a la destrucción y miseria de las almas, especialmente de las almas jóvenes? ¿Es cierto que nos evitaremos muchos dolores si comenzamos a servir a Dios desde temprano y huimos a tiempo del pecado y su veneno? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, pues lo importante no es lo que tú respondas con tu boca, lo importante es el testimonio que te da tu propia conciencia de que todo esto es verdad. Y más aún, el testimonio infalible de la palabra de Dios que corrobora todas estas cosas. Ahora, joven, si todas estas cosas son así, no te quedes sin hacer nada.
Porque puede sucederte como le pasó a cierto personaje de quien habla la Biblia llamado Félix, que decidió dejar el asunto para después y hoy ya no puede hacer nada para remediar su locura. Es por eso que no nos cansaremos de invitarte a venir a Cristo mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque conocemos algo de la incertidumbre de la vida y no sabemos cuántas veces más podremos extenderte esta invitación, cuántas veces más te tendremos a nuestro alcance y como no lo sabemos, queremos derramar nuestros corazones delante de ustedes para que ustedes entiendan. Por favor, joven, toma esto como una genuina preocupación por ti y por tu bienestar y no permitas que el enemigo de tu alma te indisponga contra aquellos que están luchando a tu favor. No demores más en venir a Cristo. No lo pospongas por amor a tu alma. No cometas semejante locura. Joven, antes de hacer cualquier otra cosa, arregla tus cuentas con Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. No desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy. No continúes poniendo en juego algo tan importante como tu alma. Quiera el Señor que ninguno aquí haya escuchado la palabra de Dios en vano. ¿Saben por qué? Porque eso añadirá más peso de condenación para ustedes. Que Dios tenga misericordia de ti.